Estamos muchísimo o vamos al médico y entonces nos recetan antibiótico y entonces resulta que este antibiótico, una medicina en particular, pues nos cura el dolor de estómago, sí, el dolor de estómago, pero resulta que nos causa problemas en el hígado o en el riñón. Y entonces como que curamos una cosa y se enferma la otra y tapamos hoyos y se van destapando otros. Y entonces, ¿qué pasa? Hay también otros tipos de medicina alternativa. Me gustaría que me hables. ¿Cuáles son estos tipos y qué tan fiables, qué tan buenas son? Mira, ese es precisamente un tema muy importante porque actualmente quienes están manejando las medicinas alternativas desafortunadamente son contadores, ingenieros, arquitectos, amas de casa, gente que realmente no tiene bases médicas y que son muy importantes para darle una tonalidad realmente científica. Las medicinas alternativas son ahora una gama de descubrimientos actuales basados también en descubrimientos antiguos o tradiciones, como lo puede ser la acupuntura china, pero esto no solamente ya es en el término de las medicinas que curan el cuerpo, sino también hay odontología alternativa, que es la odontología neurofocal, que esta surge en Alemania y es toda una corriente de dentistas que descubren que las amalgamas tienen mercurio y el mercurio lo estamos desgastando, no lo estamos ingiriendo y eso obviamente a través del riñón que se ha descubierto que en la orina estamos soltando una gran cantidad de mercurio, nos estamos intoxicando. Y el mercurio daña las neuronas, daña el cerebro también. Y por ejemplo, en este caso, en la odontología, ¿cuál es la propuesta? Si ya no se pueden usar las, o no son tan recomendables. Las resinas. Okay. Las resinas, incluso los alemanes se han especializado en que las resinas sean mucho más resistentes. El argumento del dentista es que se caen fácilmente, pero las resinas que no son alemanas. Las alemanas tienen una duración de un mínimo de 4 años. Claro, eso quiere decir que eventualmente se te va a caer. También sucede que se fracturan, hay selladores para evitar que se fracturen. O sea, hay modos de irse acomodando de tal forma en que no estemos teniendo el desgaste de mercurio y que no esté ingresando. El problema de las medicinas alternativas, que aunque son desarrolladas por médicos, por especialistas, todavía nos enseñan en las universidades. Entonces todavía no están como oficialmente aceptadas. Reconocidas, exacto, ¿no? Pero también son científicas. También de la odontología surgió un tipo de descubrimiento sobre el anestésico que es la gilocaína, que la gilocaína aplicada por unos investigadores que estaban haciendo pruebas subdérmicas en los diferentes sitios, ellos nada tenían que ver con medicinas alternativas, estaban viendo el efecto de la gilocaína en diferentes sitios del cuerpo. Resulta que hicieron una activación de los meridianos de acupuntura, ya después ellos estudiaron por qué estaban encontrando esos hallazgos y encontraron que la acupuntura, que es ahora la acupuntura moderna, la alemana, basada en la terapia neural, es usando esta gilocaína en los puntos de acupuntura y tiene un efecto mucho más duradero que la acupuntura clásica. Y más amplio, ¿no? Y más amplio. Y esto fue descubierto en base a la odontología neurofocal. Entonces se ha ido ampliando todavía más. Otro de los temas de la odontología es las endodoncias. Esa es toda una polémica. En Alemania están tratando de hacer cada vez menos y menos y menos endodoncias porque se mata el nervio y el nervio, que es un tejido muerto, permite el ingreso de bacterias al sistema circulatorio y entonces está creando una fuente potencial de sepsis, de infección. Y otro de los factores es que produce bloqueos de los canales de acupuntura y entonces deja efectos a distancia en órganos que tienen que ver, cada pieza dental tiene que ver con un órgano distinto. Está todo conectado. Todo está conectado. Oye, y además, ¿ahí qué pasa? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de mi abuela materna, que ella un día comentó, cuando nació mi 8º hijo, yo fui al dentista y entonces me quitó todos mis dientes, ¿no? Y entonces como que antes era muy usual, así pues, le duele la muela, sácasela, le duele, sácaselo, sacar los dientes. Y después vino una tendencia de conservar. Por eso viene también esta parte del endodoncia, Claro. ¿no? Porque conservas la pieza y ya no te da dolor, pero todo lo que tú estás mencionando que sucede alrededor. La verdad es mucho mejor desde esta perspectiva perder la pieza.
y después hacer puentes removibles. Tampoco las incrustaciones, los implantes, porque van metales incrustados en la encía y eso también interfiere en los meridianos de acupuntura y debilita el órgano correspondiente. Entonces, pues es todo un tema. Otro de los factores también de la odontología es que se puede desinterferir esas zonas que ya están interferidas, que ya hay endodoncias, con la gilocaína homeopatizada. Se aplica el mismo dentista que conozca las dos técnicas, la alternativa y la científica, puede aplicar en la encía terapia neural y ayuda a desinterferir o a reducir la interferencia. Y eso solamente lo maneja la medicina alternativa de odontofocal. Y en Alemania es donde están como mucho más enfocados en este punto. Mucho más enfocados. Otro de los temas de las medicinas alternativas ahora es la psicología alternativa. Porque ya no es nada más la medicina, te decía yo, corporal, sino la psicología ha tenido una gama amplísima de herramientas terapéuticas que no se están enseñando en las universidades de manera formal, como puede ser la aplicación de la terapia de programación neurolingüística, que ¿Es cómo? Hay que tomar un diplomado aparte, debería de enseñarse en la carrera. La programación neurolingüística son ejercicios a través de los cuales las personas pueden resolver problemas, resolver conflictos, superar bloqueos. Por ejemplo, tú tienes el bloqueo de que tienes miedo de manejar, porque después de un accidente mucha gente tiene miedo de volver a manejar. Entonces, en este tipo de ejercicios tomas un recurso de un momento en el que tú fuiste muy valiente, atraes a ti ese recurso en la actualidad y lo aplicas a futuro, manejar con valentía. Esos son ejercicios muy sencillos, se le llama baile de 3, y te resuelve un bloqueo o una creencia o algo que tú no sabes qué te está pasando, estás en un estado de miedos absurdos y la programación neurolingüística te puede ayudar a desbloquear. Otras de las técnicas importantes, ya que ya son métodos, que ya son conocimientos multidisciplinarios, es la descodificación biológica de enfermedades, que hemos hablado mucho de ella, que a través de encontrar psicológicamente cuál fue la vivencia del paciente que le llevó a una enfermedad, se resuelve una situación de salud. Entonces, la psicología debiera de tener ya en las universidades, porque esto ha sido desarrollado por científicos, por psiquiatras, psicoanalistas, por incluso biólogos, que juntos han encontrado muchos descubrimientos que deben de ser aplicados al desarrollo de la salud. Sí, pero que además tiene mucho que ver con la parte de las sensaciones, de los sentimientos, porque hablabas tú de, bueno, desbloquear, encontrar qué fue lo que causó una enfermedad, cuál emoción. O sea, siempre están conectadas las enfermedades a nuestras emociones. Siempre, porque somos cuerpo-mente. Y otra de las facilidades también es que se ha desarrollado la kinesiología. Ya hablamos de la odontología alternativa, psicología alternativa, y ahora vamos a la medicina alternativa como tal. En la medicina alternativa se ha encontrado que podemos comunicarnos con el subconsciente a través de los músculos. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente están unificados. Entonces, se le puede hacer una pregunta, por ejemplo, me pones aquí un antibiótico, ¿este antibiótico es útil para mi salud? Y a través de la respuesta muscular, el músculo va a responder si es bueno para mi salud o no. Y esto se puede hacer con las manos, con los pies, con los dedos. O sea, hay muchas formas de buscar la respuesta. O sea, eso implica un mayor conocimiento de tu cuerpo, de tus emociones, de tus sensaciones, ¿no? De qué percibes. Claro, normalmente esto lo hace, digamos, el terapeuta. Pregunta, ¿este medicamento es lo que el paciente necesita o necesita otro tipo de medicamentos, no antibióticos, sino la mejor nada más antiinflamatorios? ¿O qué es lo que el cuerpo necesita? O sea, yo puedo pensar que el paciente requiere de algún tipo de medicamento, pero si le pregunto a su cuerpo y su cuerpo me contesta otra cosa, pues entonces yo cambio y vamos a tener un mejor resultado. Rocío, ¿está peleada la medicina alternativa con la medicina alópata o...? No debiera, pero sí hay un celo.
Y ese celo es no solamente la medicina alternativa a la medicina alópata, sino ese celo es, si tú vas con un acupunturista y vas también con otro acupunturista al mismo tiempo, ¿por qué sientes como que uno te ayuda para unas cosas y otro te ayuda para otras cosas? Estos dos acupunturistas no van a estar como que muy de acuerdo que vaya con el otro. Claro. Y pasa más con la medicina alópata. Los médicos alópatas le dicen a los pacientes, no vaya a ocurrírsele irse a la medicina alternativa. Al contrario, debemos de insistir en ser multidisciplinarios, debemos las dos, no una elimina otra. No. Incluso casos complicados, por ejemplo, un paciente que tiene un problema muy complicado del corazón, qué bueno que vaya con 2 cardiólogos. ¿Por qué? Porque pueden hacer sinergia, a lo mejor uno puede detectar cosas que el otro no ha detectado o tener mayor sagacidad para una zona del corazón y el otro para otra, o sea, se pueden hacer sinergia, sin embargo hay celo. Claro, sí, hay muchos médicos que te dicen, si quiere consultar una segunda opinión, y hay otros que dicen, pues hágale caso al otro, ¿no? O sea, exacto, esa es la soberbia, esa es soberbia médica. Y en el caso de las medicinas alternativas, sí debemos de combinarlas. Entonces, hacer no medicinas alternativas y medicinas alópatas, sino debemos de hacer una medicina integrativa, que integre todos los sistemas completos, tome en cuenta la parte científica, lo que se ha tradicionalmente funcionado, porque sí ha funcionado, y entonces vamos uniendo estas dos fuerzas grandes de la medicina antigua, ancestral y ahora alternativa con la medicina alópata, y entonces sí vamos a poder hacer mucho mejores cosas. Digo, la ciencia actualmente ha avanzado tremendamente. Vamos a los quirófanos y estamos operando a distancia a través de microscopios. Ya, o sea, unas pequeñas incisiones, ya no son unas heridas. Y sin el paciente enfrente. ¿Por qué? Porque se está teleoperando a distancia. Entonces, si la ciencia médica ha avanzado tanto y en los conocimientos tecnológicos son tan excelentes, los métodos de diagnóstico, la resonancia magnética es una maravilla, que en una hora de estudio sacas todos los órganos del paciente por dentro, pero también la acupuntura tiene sus métodos de estudio a través de los cuales se puede encontrar diagnósticos que una resonancia magnética no va a encontrar, porque son mucho más sutiles y no se ven. Entonces necesitamos todos de todos. Bueno, yo me acuerdo cuando rotaba en la época de estudiante por el Hospital General, había un departamento de acupuntura, había departamento de homeopatía, y en la clínica del dolor, ahí sí hacían medicina integrativa. Entonces, y eso desapareció. Eso no sé si actualmente todavía funciona, porque hace mucho que yo no voy al Hospital General. Estamos hablando de México. Pero así debería de ser, que en todos los hospitales, en los grandes hospitales, tengan siempre masoterapia, por ejemplo, que le den masaje al paciente. Yo me acuerdo que a mí me pedían mucho los médicos adscritos cuando yo rotaba por el hospital de Gabriel Mancera, que es donde hice mi servicio social y mi internado. Me pedían, dele masaje al paciente, relájelo, les ponía yo incienso, les hacía curaciones con música, y me dejaban hacer todo eso, me lo pedían. Entonces, porque es como apapachar el alma también, ¿no? Y obtener resultados. Sí, había pacientes a los que no se les podía poner el demerol, que era para anestesiarlos un poco, para hacerles curaciones, por ejemplo, de que tenían las heridas abiertas y se estaban supurando, tenían que lavarse esas heridas con el paciente despierto y con la carne viva y lavarlas con jabón. Entonces, imagínate el grito de dolor de los pacientes. Les daban demerol para anestesiarlos, que es una forma como de morfina, para que no sintieran tanto dolor. Y entonces había pacientes que ya hacían reacción al demerol y no podían darlos porque se entraban en shock. Entonces, llegaba yo con mis inciensos, me decían los doctores, por favor, habla de tus cosas. Les hacía reflexología, les ponía puntos de acupuntura en los oídos. El paciente se relajaba y entraba en un estado de relajación tan profundo como en trance. Y podía yo tallarles con lo que se usa como escobetas, para lavar primero con jabón y después ya se enjuaga con solución salina.
y después les ponía miel de abeja y se cerraban mucho más rápidamente que con otras cosas que se usaban más químicas. Tú eres el ejemplo claro de que no está peleada la medicina alternativa. A mí me lo pedían los cirujanos, me lo pedían los internistas, que fuera de alguna manera a pacientes que no se les podía dar otro tipo de ayudas, que hiciera las alternativas que yo ya conocía entonces. Rocío, para terminar, yo te quiero preguntar una cosa. Si hemos caído en la cuenta de que todo lo que nos sucede en esta vida, cualquier impacto que tengamos, que sea positivo o negativo, también se va a reflejar en la salud. ¿Qué pasa cuando una persona está viviendo una situación complicada? A lo mejor están viviendo una pérdida de empleo, una pérdida de un familiar, una pérdida de un matrimonio, algo forzosamente va a somatizar en el cuerpo, se va a reflejar en una enfermedad. Sí, pero no en el momento. No en el momento. Lo más importante, y eso es en lo que insistimos mucho a los pacientes, es que se expresen. Que cuando estás viviendo algo no te lo calles. No hay nada más perjudicial a nivel emocional que vivirlo en soledad. Porque eso deja huellas cerebrales que pueden ser incluso vistas en un tomógrafo, y esas huellas cerebrales a la larga, antes de 2 años, se van a detonar en enfermedad. Entonces, si estás viviendo una situación complicada, difícil, intensa, aunque sea te subes a un taxi, es lo que yo a veces les recomiendo. Súbase a un taxi, que lo lleven al aeropuerto y luego de regreso, y le platica todo su historial, y ya. O sea, nadie va a saber nada. El taxista, pues si le platica a alguien, no importa, porque es un desconocido. O sea, algo tenemos que hacer. Pero sí hablar. Pero sí hablar. Muy bien. Pues ahí está esta información. Yo creo que es bien importante que lo tomemos en cuenta y que siempre, pues sí, busquemos diferentes alternativas para que nuestra salud esté en las mejores condiciones. Muchísimas gracias y nos vamos a un corte. Regresando vamos a platicar sobre qué ropa nos ponemos, que estará en tendencia en este diciembre maravilloso.